¿Están listos para recibir la palabra de Dios? Amén. Si usted está listo, deme un amén. Y ahora, si usted está listo, levante su Biblia en señal de que está listo. Amén. Vamos ahí. Si no trae Biblia, no se preocupe. Levante su mano y algunos de nuestros fieles lo van a asistir o la van a asistir para que usted pueda seguir y que todo lo que estamos predicando usted lo vaya viendo en la palabra de Dios. Pues hoy me toca continuar y terminar el capítulo 5 del libro de Juan. Hemos estado ya este año en esta serie del libro de Juan y ha sido de mucha bendición. Si me ayudas allá con la diapositiva, mi hermana, por favor. Venimos viendo, todo comenzó en esta tercer señal de nuestro Señor Jesucristo, desde que hizo la sanidad en un hombre que era paralítico, y entonces ya vimos cómo el problema que se suscitó, porque empezó la persecución por parte de los religiosos, los cuales tenían mucho celo por el día de descanso y le echaron en cara. De hecho, dice la palabra que querían matar a Jesús por todo lo que él estaba diciendo. Y hoy hemos llegado a una parte de algo que le encanta al apóstol Juan, y es el apóstol Juan, si algo hace en esta carta y en este evangelio y en la primera carta y en la segunda carta y en todas las cartas que él escribió, es querer dar testimonio de quién es Jesús. Algo que es bien que distingue al apóstol es eso, inspirado por el Espíritu Santo, él ha querido y da testimonio de la persona de Jesucristo. Yo puse por este nombre a esta prédica los testimonios a favor del Hijo, pero en otras versiones dice testigos de Cristo, pruebas de la autoridad de Jesús o testimonio del Padre y de las obras de Jesús. ¿Y por qué hacía esto el apóstol Juan? Porque dar testimonio valida a la persona. Y usted y yo no somos judíos, pero en aquel tiempo, en medio del pueblo judío, Dios estableció la ley, y entre la ley que estableció una ley civil, el Señor dio las instrucciones de que tenía que haber testigos. Y es lo que dice Jesucristo en toda esta porción de la palabra. En este mundo los testigos son pruebas fundamentales en el sistema legal, ya que proporcionan información sobre hechos relevantes para un caso. Su testimonio puede ser crucial para corroborar otras pruebas y es fundamental para la resolución de conflictos legales. Los testigos pueden ser clasificados en diferentes tipos, como testigos presenciales, expertos y de carácter. Su credibilidad es evaluada por el juez para asegurar que sus declaraciones sean objetivas y veraces. Eso es en el mundo, y los testigos, amado, hay tantas y tantas historias de testigos, que el Señor, sabiendo eso, y fue quien estableció esto para su pueblo Israel, Él nos enseña lo que hace en Deuteronomio. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 19. Este principio lo establece el Señor cuando da esta ley, y dice: los testigos requeridos. Dice: un solo testigo, dice la palabra, no bastará para condenar a un hombre acusado de cometer algún crimen o delito. ¿En qué circunstancia está hablando? En una cuestión que legal, ¿verdad? Todo asunto se resolverá mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuántos? 2 o 3. Si un testigo falso acusa a alguien de un crimen, las 2 personas involucradas en la disputa se presentarán ante el Señor en presencia de los sacerdotes, y los jueces que estén en funciones. Los jueces harán una investigación minuciosa, y si comprueban que el testigo miente y que es falsa la declaración que ha dado contra su hermano, entonces le harán a él lo mismo que se proponía hacerle a su hermano. Así erradicarás el mal que hay en medio de ti. Y es que, amado, ha sido muy polémico. El sistema judicial se basa por medio de testigos, y es muy triste saber que hay tantas y tantas personas, no nada más en este país, sino en muchos países, que están en las cárceles falsamente acusados. Apenas escuché esta semana el caso de un hombre mexicano que pasó 40 años en el corredor de la muerte aquí en Estados Unidos por un delito que él no cometió. Esto es importante, por eso lo preguntaba, que usted lo entendiera en un contexto legal. Porque lo que hace Jesucristo ante el ataque, la persecución de estos religiosos,
es de alguna forma ponerse, haga de cuenta, como un abogado, y para defenderse y para dar testimonio, ese mismo testimonio que lo valida a él como quien es él, el Hijo de Dios. Así que nuestro Señor ahora mostrará no uno y dos, sino más testigos que pueden dar fe de la veracidad de sus afirmaciones, de que Él es Dios, de que Él es el Hijo de Dios hecho carne. Nuestro Señor toma este juicio la posición de abogado, defensor, para mostrar a aquellos que atestiguan a su favor. Así que vaya conmigo, por favor, a la palabra de Dios, al versículo 31. Pero antes de entrar a leer la Biblia, permítame orar. Padre, te alabamos y te damos gracias, Señor, por la bendición que nos das de estar aquí, de poderte alabar, Señor. Hemos expresado con nuestros labios y nuestro corazón, Señor, la adoración que tenemos a ti, el reconocimiento de tu persona, la gratitud que tenemos porque tú has sido bueno y eres bueno con nosotros, Señor. Gracias porque ahora te conocemos, gracias porque ahora podemos, Señor, acercarnos a ti con confianza. Señor, pedimos que en este tiempo en el que tú nos vas a hablar por tu hermosa palabra, la cual fue inspirada por ti mismo, Señor, hablando y, Señor, trayendo este mensaje para que nosotros esta mañana lo recibamos y, Padre, tú hagas con nosotros, Señor, tu propósito. Padre, cumple tu propósito en cada corazón, Señor. Danos claridad, ilumínanos, Señor. Padre, trae convicción, exhórtanos, enséñanos, capacítanos, Señor, para poder seguir adelante. Y que todo lo que aprendamos, Señor, como vamos a aprender esta mañana, no solamente nos haga intelectuales, Señor, sino que todo lo que aprendamos nos ayude a crecer en el amor por ti, Señor, en esta relación que tenemos contigo. Y si acaso esta mañana hubiese alguien entre nosotros, Señor, que todavía no tiene esa relación, oramos, Padre, para que sea tu Santo Espíritu dando convicción de pecado, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y tu amada iglesia dice, amén. Dice el versículo 31 del capítulo 5, si yo testifico en mi favor, ese testimonio no es válido, otro es el que testifica en mi favor, y me consta que es válido el testimonio que él da de mí. Ustedes enviaron a preguntarle a Juan, y él dio un testimonio válido, y no es que acepte yo el testimonio de un hombre, más bien lo menciono para que ustedes sean salvos. Juan era una lámpara encendida y brillante, y ustedes decidieron disfrutar de su luz por algún tiempo. El testimonio con que yo cuento tiene más peso que el de Juan, porque esa misma tarea que el Padre me ha encomendado que lleve a cabo y que estoy haciendo, es la que testifica que el Padre me ha enviado, y el Padre mismo que me envió ha testificado en mi favor. Ustedes nunca han oído su voz, ni visto su figura, ni vive su palabra en ustedes, porque no creen en aquel a quien él envió. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras, porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. La gloria humana no la acepto, pero a ustedes los conozco y sé que no aman realmente a Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan, pero si otro viniera por su propia cuenta, a ese sí lo aceptarían. ¿Cómo va a ser posible que ustedes crean si unos a otros se rinden gloria, pero no buscan la gloria que viene del Dios único? Pero no piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre. Quien los va a acusar es Moisés, en quien tienen puesta su esperanza. Si le creyeran a Moisés, me creían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer en mis palabras? Así que, si puso atención, ¿cuál es la palabra que más se repite en esta porción de la palabra? Creer y testimonio, ¿verdad? El testimonio es para creer, y es lo que hace el apóstol Juan. Y dice entonces el Señor, y habla de eso, Él entiende eso, no lo hace por Él, no lo hace porque Él dude, sino lo hace porque conoce el contexto, pero más importante, conoce los corazones. Por eso les dice en el versículo 31, si yo testifico en mi favor, este testimonio no es válido. Pero no lo malentienda, no está hablando de una manera literal, sino el Señor lo decía por ellos, porque conocía su corazón. Le voy a leer de una versión más parafraseada, la traducción del lenguaje actual, que creo que nos va a ayudar esta mañana a entender un poco más lo que estaba hablando Jesús.
Si yo hablara bien de mí mismo, ustedes dirían que miento, pero conozco a alguien que dirá quién soy yo y que confirmará que yo digo la verdad. O sea, Jesús le está diciendo, aunque yo les diga, aunque yo dé testimonio de mí y es suficiente y es válido, ustedes van a decir que yo miento. ¿Y cómo lo sabemos? Porque lo hicieron más adelante, hermanos. Va usted conmigo a Juan 8:13, cuando el Señor dice que Él es la luz del mundo en el versículo 12, y que el que le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ellos le contestaron, tú te presentas como tu propio testigo, alegaron los fariseos, así que tu testimonio no es válido. Así que el Señor dice, yo sé cómo es esta cuestión, y ahora lo que voy a hacer es, voy a darles cuenta y voy a dar testimonio de aquellos que dan testimonio de mí. Yo no voy a dar testimonio de mí mismo por ustedes, porque ustedes de todas maneras por su corazón duro van a decir que yo miento, pero voy a dar testimonio de alguien más. Y entendiendo esto, el Señor comienza entonces y habla de varios testigos. ¿Y cuál es el primer testigo del que el Señor habla? Vaya conmigo, por favor, vamos a regresar al capítulo 5. Versículo 32, dice el Señor, otro es el que testifica en mi favor y me consta que es válido el testimonio que Él da de mí. ¿De quién estará hablando? Bueno, pues primero vamos a hablar de que está hablando, aunque no está hablando de Juan, sino está hablando del Padre. Lo primero que hace el Señor es hablarles de algo que ellos ya conocen. Porque si usted recuerda, Juan el Bautista ya había venido, Juan el Bautista ya había, ¿qué hacía Juan el Bautista? ¿Quién se acuerda? Preparar el camino, daba testimonio. ¿Y qué decía? Yo no soy el que viene, ¿qué? El que viene detrás de mí. Y después decía, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Hijo de Dios. Y ellos lo escucharon. Así que lo que hace primero nuestro Señor Jesucristo sabiamente, como siempre lo hizo mientras caminó y lo sigue haciendo, es guiar y los lleva a algo que ellos conocían. ¿Y a quién era? A este hombre, a Juan el Bautista. Llamémoslo el testimonio de Juan o el testimonio del hombre. Y dice, ustedes enviaron a preguntarle a Juan y él dio un testimonio, diga conmigo, testimonio válido. Y entonces dice el Señor, y no es que yo acepte el testimonio de un hombre, más bien, por eso lo sabemos que el Señor hace eso, primero habla de Juan, más bien lo menciono ¿para qué? Para que ustedes sean salvos. Así que esto es maravilloso, hermanos. Pregunta, ¿qué querían hacer estos hombres con Jesucristo? Lo querían matar, dice la hermana, lo querían matar, ¿verdad? Lo querían matar. ¿Por qué lo querían matar? Porque pensaban que ellos estaban seguros que Él estaba blasfemando. Si yo le pregunto a ustedes esta mañana quién es Jesús, usted responde, Jesús es... Andan dormidos, la del café. Hay que darles más café, mis hermanos, en la mañana. Sí, amén. Si yo le pregunto esta mañana quién es Jesús, Jesús es Dios, es nuestro Salvador, amén. O sea, Dios estaba hablando con estos hombres y lo querían matar, y aún así vea la misericordia con la que Dios trató a estos hombres. Dice, yo no es que el testimonio de Juan me haga a mí válido y por esa razón soy yo Dios, aunque lo soy, pero lo que les estoy diciendo, les estoy recordándolo el testimonio que Él dio acerca de mí, para que ustedes crean en mí, ¿qué? Y sean salvos. O sea, esa es la manera con la que el Señor se maneja y lo hizo con usted y conmigo. Dice la Biblia que todos nosotros éramos, ¿qué? Sus enemigos. Y aún así el Señor ahora nos hizo, ¿qué? Sus hijos por creer en su obra. Y es lo que dice el Señor, no es que yo acepte el testimonio de un hombre, más bien lo menciono para que ustedes sean salvos. O sea, ustedes escucharon a Juan, ustedes vieron todo lo que dijo de mí. Para ustedes, al principio, recuerden, para ellos al principio Juan era como la novedad y hasta pensaban que era el Mesías. Y está diciendo Jesús, Juan ha dado testimonio de quién soy yo, para que ustedes crean en quién. En mí les está diciendo el Señor. Juan era una lámpara. ¿Por qué Juan era una lámpara? Porque ¿quién es la luz? Jesús es la luz. Y si Juan era la lámpara, era su testigo. ¿Qué hacía Juan? Atestiguar de quién era Jesús, de lo que el Padre le había dicho, de aquel que habría de venir. Encendida y brillante, y ustedes dicen que quisieron disfrutar de su luz.
pero dice solamente por algún tiempo. Nuestro Señor menciona a Juan y es claro en dos aspectos. Primero dice, no necesito testimonio de hombre, y dice después, pero lo hago para que ustedes crean. Así que ahí está el Señor Jesucristo poniéndose el saco de juez y diciendo, Juan el Bautista es mi testigo. Pero ahora habla de las obras que el Señor ha hecho. Ya le hemos enseñado a esta iglesia, y si usted nos está visitando, déjeme le comparto un poco lo que son las señales. Las señales son cosas que hacía Jesucristo, que validaban quién era Él como el Hijo de Dios, como Dios mismo. O sea, en otras palabras, cada señal que Jesús hacía apuntaba hacia quién era Él, era para que la gente reconociera su deidad, que Jesús es Dios, amén. Y de eso estaba hablando, y hacía milagros y hacía prodigios. Y entonces es lo que hace. ¿Quién le dijo Nicodemo cuando vino a escondidas a Jesús? ¿Recuerdan? Sabemos que tú vienes de ¿qué? De parte de Dios. ¿Por qué? Porque nadie que no esté cerca de Dios haría todas estas cosas. Ellos sabían, los religiosos sabían. El apóstol Pedro, lo he mencionado mucho en las prédicas desde la serie de Juan, cuando está el día de Pentecostés, se pone de pie y dice, escúchenme bien porque voy a hablarles de Jesús, el que vivía en Nazaret. Todos nosotros sabemos que Dios lo envió, y también sabemos que Dios le dio grandes poderes porque lo vimos hacer grandes maravillas y señales. ¿Cómo está hablando Pedro ahí? Como un testigo. Pedro habla de lo que ellos vieron y dice, entonces, ¿cuál es el contexto otra vez? Jesús viene ¿de qué? De sanar a un ¿qué? A un paralítico. ¿Cuántos años llevaba ese hombre de paralítico, hermanos? 38 años en esa condición. El hombre fue y le informó a los judíos. ¿Qué hizo el hombre? ¿Estaba haciendo qué? Estaba siendo testigo de lo que Jesús había hecho. La pregunta es, entre nosotros, ¿acaso no tenían esos hombres suficiente testimonio? Ya habían escuchado a Juan, estaban viendo las obras de Jesús. Y eso es lo que dice ahora nuestro Señor Jesucristo. Vaya conmigo ahí mismo, versículo 35. Y dice, 36, perdón, dice, el testimonio con que yo cuento tiene más peso que el de Juan, porque esa misma tarea que el Padre me ha encomendado que lleve a cabo y que estoy haciendo, es la que testifica que el Padre me ha enviado. Y el Padre mismo que me ha enviado ha testificado a mi favor. Así que lo que hace ahora el Señor es hablar de sus obras, de las obras que él ha hecho, el testimonio de lo que Él ha hecho, de sus señales. Las obras, dice, porque las obras que el Padre me ha encomendado que lleve a cabo, las estoy haciendo. Ya la semana pasada vimos de Jesucristo mostrándonos y mostrándole a ellos que Él tiene la misma autoridad del Padre, que Él es Dios. Y ahora habla de eso, desde su poder, de las obras que el Padre mismo le había mandado hacer. Él hablaba sí de su obediencia, pero Él estaba hablando, si no le creen a Juan y si no le creen a ese paralítico que conocían 38 años que tenía esa condición, a menos por lo que he hecho también pueden creer. Así que ¿cuántos testigos van ahí? Vamos a ponerle al paralítico uno, ¿ok? Él fue y dijo. Y después el Señor dirige la mirada ¿hacia dónde? Hacia Juan. Y después hacia las obras. Y ahora en el versículo 37 hacia el testimonio del Padre. Cuando el Señor dice, otro es el que testifica en mi favor, Él se refería al Padre. Y esto es importante, amados. Lo acabo de leer, y el Padre mismo que me envió ha testificado en mi favor. ¿Qué pasó en el bautismo de Jesús? ¿Quién recuerda? ¿Qué sucedió? Se abrió el cielo y se escuchó una voz que decía, en el cual me complazco. Desde el cielo el Padre estaba haciendo ¿qué? Confirmando al Hijo. Y nosotros sabemos, o podemos especular, que quizás no todos esos judíos estuvieron ahí, pero ellos también tenían la ley, ellos tenían a los profetas, ellos tenían la escritura, lo que había en ese tiempo, y ellos conocían. Nosotros nos chutamos todo el libro de Génesis y todo apunta hacia hacia uno que habría de venir. Ellos sabían, ellos esperaban al Mesías. El mismo apóstol Juan, en primera de Juan 5, 9, 10, si quiere ir conmigo,
Habla del testimonio otra vez. Y Juan, pero ahora en su primer carta, en el capítulo 5, dice, aceptamos el testimonio humano, pero el testimonio de Dios vale mucho más, porque es el testimonio que Él mismo ha dado acerca de su Hijo. ¿Qué dijeron ellos? ¿Que el testimonio de quién vale más? El testimonio de Dios. Repita conmigo el versículo 10, el que cree en mí, el que cree en el Hijo, acepta este testimonio. Amén. Entonces, el testimonio válido, ¿cuál es? El testimonio de Dios mismo. Todos valen, hermanos. Pero Jesús estaba diciendo, este es el testimonio. Mi Padre ha dado testimonio de mí. Las obras que yo hago, las hago porque Él me ha mandado a hacerlas. Y dice, el que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso por no haber creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y los acusa de 3 cosas importantes. El Señor los acusa de 3 cosas. ¿Cuáles son esas cosas? Los acusa de 3 aspectos, sí, a causa de su ignorancia, pero al final los acusa. Y lo primero que dice es, ustedes nunca han oído su voz. ¿Quién es la voz de Dios? Es Cristo. Cristo mismo es la voz. Les aseguro, dijo el Señor en el versículo 24, ya lo leímos la semana pasada, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, ¿tiene qué? Vida eterna y no será juzgado. Juan 14, 24 dice, el que no me ama, no obedece mis palabras, pero fíjese lo que dijo el Señor, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Hebreos dice que antes el Señor, en cuanto a revelación, nos hablaba por profetas y de muchas maneras se había dado a conocer, y ahora lo ha hecho por medio de ¿quién? De Jesucristo. ¿Cómo? Si yo le pregunto, ¿y cómo nos habla Dios? Dios nos habla a través de su palabra. ¿Quién es el Logos? Jesús, amén, y Jesús es Dios. Así que el problema con estas personas, con estos religiosos, es que no habían escuchado la voz la voz de Dios. Y usted dice, pero conocían la palabra, sí la conocían, y la escudriñaban, dice la palabra. El problema no era un problema intelectual, el problema era un problema del corazón. Y ese sigue siendo el mismo problema hoy en día. No es que Dios no se haya dado, que no se ha revelado al hombre. Dios se ha revelado en su naturaleza en general y Dios se ha revelado específicamente en su palabra y en la persona de Jesucristo. Pero no es una cuestión de que Dios no se haya revelado, es una cuestión de que el hombre es duro de corazón. Entonces les dice, ustedes nunca han oído su voz. Después los acusa al decirle, ni visto su figura, ni lo han visto cara a cara. O sea, ¿qué les estaba diciendo? Ustedes no conocen a Dios. Les estaba diciendo, ustedes no conocen a Dios. ¿Y quién les estaba hablando? Jesús, Dios mismo. Fíjense lo que dice nuestro Señor en Juan 14, 9. Jesús le contestó, pero Felipe, cuando Felipe les dijo, Señor, muéstranos al Padre. ¿Y qué le dijo nuestro Señor Jesús? Pero Felipe, tanto tiempo llevo entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? Y en tercer punto les dice, y los acusa el Señor, le dice, ni vive su palabra en ustedes. Y esto va a ser polémico para muchos de ustedes, pero la palabra se explica así sola. Dice, ni vive su palabra en ustedes porque no creen en aquel a quien Él envió. Si una persona sabe mucho de Biblia, muchísimo de Biblia, estudia la Biblia, pero no reconoce a Jesucristo como el Hijo de Dios, como Dios, ¿qué está pasando ahí, hermanos? Es religioso. Jesús la palabra la pueden conocer de pie a pa, pero no, la palabra no mora en ellos. Van a buscar a la Biblia, a Dios, pero no conocen al Dios de la Biblia. Y amado, yo te debo de decir que debemos de tener mucho cuidado nosotros con eso. No queremos ser cabezones intelectuales. ¿Por qué le predicamos a la gente? ¿Se ha puesto a pensar usted? ¿Por qué le predica a la gente? Verdaderamente porque tenemos un pesar en nuestros corazones, nos duele en el alma como a Pablo le dolía cuando le
le predicaba a los judíos. O nuestro Señor Jesucristo que les dice, pero todo esto lo hago para que ustedes sean salvos. ¿Qué es lo que nos importa? ¿Sabe? Le voy a decir algo que yo he visto mucho. Tenga mucho cuidado. A veces la gente le predica a los demás porque quieren que la gente sepa cuánta Biblia sabe, pero no les importa siquiera la salvación de la persona. Puede haber muchas razones erróneas, hermano, por la que nosotros compartamos. Por la razón bíblica es compartir el evangelio sabiendo que Dios está haciendo la obra y que Dios utilizará eso. Mientras escucha a la persona, esté orando por ellos, pídale al Señor. Yo espero que eso hagamos como iglesia. Yo no sé si lo ha notado, pero cada vez que aquí nosotros predicamos el evangelio, los pastores estamos orando, y sé que muchos de ustedes están orando, pero es espiritual. El que convierte es Dios, amén. Uno predica la palabra, pero ¿por qué predicamos la palabra? Asegúrese en su corazón, amado, de que asegurémonos de que la razón por la que estamos predicando el evangelio es la correcta, porque queremos que la gente se conozca a Dios y sea salva, amén. Si es otra razón, cualquier otra razón, no agrada a Dios. Y es lo que el Señor les dice: no vive su palabra en ustedes porque no creen en aquel. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cuál fe? La fe en Cristo. ¿Cuál es la fe que salva? La fe salva. Ya, no diga usted, no hable así, no. Antes hablábamos así porque no sabíamos. La fe no salva, amado. La fe en Cristo salva. La fe por sí sola no hace nada. El que salva es Cristo, amén. Así que el Señor les hace saber, les echa en cara ahora a estos hombres, los acusa por esto que ellos no conocían a Dios. Y ahora les dice el Señor, y quiero que vea conmigo, vaya por favor al versículo 39 para que vea, y es donde quizá mucho se va a confundir, pero la palabra nos va a aclarar. Cuando el Señor les dice: ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, y son ellas, dice Jesús, las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Ahora el Señor lo que hace es como cuando un doctor te da un diagnóstico. El Señor les está diciendo cuál es el problema. ¿Cuál es el problema de estos hombres? Diga conmigo: incredulidad. ¿Y qué es incredulidad? Incredulidad es no creer en lo que es muy claro. Amado, delante de Dios, una vez que el evangelio es predicado, cada uno de nosotros es responsable. Ese era el problema de estos hombres, la incredulidad. Dios estaba enfrente de ellos y no lo reconocieron. Estudiaban las Escrituras, y eso me llama la atención, ni siquiera subrayarlo, dice con diligencia. Y es que esa es la manera que nosotros, usted y yo, tenemos que ir a la Escritura, tenemos que ser diligentes. Y la razón también era correcta, dice, porque piensan que en ellas hallan la vida eterna. Y todavía dice el Señor: y son ellas las que dan testimonio de mí. ¿Qué? Las Escrituras. Sin embargo, no quieren venir a mí para tener esa vida. Y ese es el problema de nosotros los humanos. Dios se nos revela, estamos en las situaciones, yo no sé cómo es en su vida, pero creo que en la mayoría de nuestros casos, puede ser que no, es en medio de una crisis, de una situación donde nosotros empezamos a buscar de Dios, aunque sabemos bien bíblicamente que es Dios quien busca de nosotros. Y entonces se nos revela el Señor, empezamos a escuchar la palabra, pero entonces sucede algo. ¿Sabe cuál es el problema? Muchas veces es una cuestión del corazón. Es incredulidad, pero también a veces es no querer cambiar nuestro estilo de vida. Así que el Señor aquí les da como un buen doctor, les da el diagnóstico, y es una enfermedad espiritual, y es la negación, es la incredulidad. No es una cuestión de falta de revelación, tenían la palabra, sino es una cuestión del corazón. Imagínense, por ejemplo, entre los religiosos había unos hombres que eran llamados escribas. ¿Saben lo que hacían los escribas? Escribir, transcribían la escritura. Hay miles y miles de copias de la palabra de Dios, muchas. Todavía en el siglo pasado, en 1943, todavía encontraron las del Mar Muerto, y todavía encontraron más y más antiguas todavía. O sea que los escribas hacían eso,
escribían, transcribían la palabra de Dios. Lo triste de estos hombres es que no conocían el testimonio de Dios, no aceptaban al Señor. ¿Cómo puede ser que hombres que escribían y escribían y escribían y meditaban, y no nada más eso, también enseñaban la palabra de Dios, eran líderes religiosos? ¿Cómo puede ser que no aceptaban el testimonio? Esto es un claro ejemplo para que todos nosotros nos pongamos abusados y le pidamos al Señor que nos ayude y que nos guíe. Amado, hacerse religioso es bien fácil. Y tenemos que tener mucho cuidado. Y dice el Señor, no acepto que la gente me dé gloria. Jesús les está diciendo, yo no soy como ustedes. A ellos sí les encantaba que la gente los gloriara. Yo no busco los aplausos de la gente, les dice Jesús, pero ustedes sí. Jesús les está diciendo, yo no estoy esperando que ustedes me alaben. Aquí el problema no es una cuestión de la gloria que yo estoy pidiendo, sino es una cuestión de su corazón. Y da el diagnóstico, dice, ustedes están enfermos espiritualmente, ¿saben por qué? Y que se le olvide todo, iglesia, pero que no se le olvide esto. Es más, si alguien se está durmiendo, escúcheme y después se sigue durmiendo, ahí le va. El problema es una cuestión del corazón y el problema está relacionado a amar o no amar a Dios. Eso es lo que está diciendo el Señor. Dice en el versículo 42, a ustedes los conozco y sé que ¿qué? Que no aman realmente a Dios. Por eso para nosotros el deseo, porque es un deseo que tenemos ferviente de crecer en el primer mandamiento, el gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento? Amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. Ese es un deseo que tenemos, amado. Y yo lo tengo, si usted pregúntale a los demás en la célula, en los discipulados que doy, mi oración siempre es la misma, y lo acabo de orar hoy, que conozcamos al Señor y que eso nos ayude a crecer en amor por Dios. Porque si, amado, si usted no crece en amor por Dios, algo está mal. Si no es, lo que tenemos que es una religión o una relación con Dios. Tenemos una relación con Dios. Y para que esa relación crezca, ¿cómo va a crecer? En amor. Es acerca de conocer y conocer y conocer y conocer y conocer y conocer y conocer. O es acerca de tener más intimidad con Dios. Y les está diciendo eso. El Señor les está diciendo, yo no soy como ustedes. A ustedes les encanta gloriarse entre ustedes mismos. Yo no estoy buscando esa gloria. Y el problema de su enfermedad espiritual es que no tienen amor por Dios. Dice el Señor, a ustedes los conozco y sé que no aman realmente a Dios. ¿Qué dice el Deuteronomio 6, 5, 9? Dice, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de tu alma y con todas tus fuerzas. Pregunta para la iglesia, ¿cómo sabemos que no amaban a Dios? Eran religiosos. Y fíjese lo que dice la Biblia, yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan. ¿Cómo sabemos que alguien no ama a Dios? Porque no acepta a Jesucristo. Y estamos llenos de sectas que ¿saben lo que hacen las sectas? Hacen al hombre a un lado que le dé la gloria a Dios. En muchas sectas no reconocen a Jesucristo como Señor y Salvador. Dicen que es uno más. Dicen que Él es alguien especial, pero no le dan la deidad a Cristo. Y eso es lo que decía el Señor con ese espíritu del anticristo. Dice el Señor, yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan, pero si otro viniera en su propio nombre, a ese sí lo aceptarían. Y el Señor de alguna manera estaba entre profetizando y explicando lo que pasó. Porque yo no sé si usted sabía, pero en el pueblo de Israel llegaron muchos falsos cristos. Pablo cuando le habla a Timoteo le dice, ten cuidado. Y todos esos falsos cristos, como ya lo vimos en la serie de los últimos días, señalan, ¿a quién? A uno que ha de venir al final. ¿Cuál es su nombre?
el anticristo. O sea, el Señor le está diciendo, a ustedes les van a venir de todo tipo y ustedes les van a creer, pero a mí que me tienen enfrente no me aceptan. ¿Cómo va a ser posible que ustedes crean si reciben gloria unos de otros, pero no buscan la gloria que viene del Dios único? De alguna forma el problema con los religiosos es que ellos se sentían Dios en sí mismos. En aquel tiempo era diferente. Los líderes religiosos no nada más tenían que ver con los asuntos religiosos, sino también sociales, también del gobierno, y los buscaban para todo, y a ellos les gustaba recibir la gloria del hombre. Lo que les importaba era eso, amados, y Jesús les estaba exhibiendo su corazón, un corazón endurecido. ¿Cuál era el propósito de estos hombres? No era la gloria de Dios para la cual fuimos creados, no es lo que dice Efesios 1, que fuimos creados para la gloria de su alabanza. Así que, ¿cuántos testimonios van? 4. Y el testimonio de las Escrituras, dice el versículo 45, pero no piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre. Quien los va a acusar es Moisés, en quien tienen puesta su esperanza. Me encanta, a mí me encanta conocer a mi Señor, tan sabio. Se las voltea, hermanos, y les hace saber que quien los acusaría es la única persona de los cuales ellos reconocían como una autoridad. ¿Y quién era él? Moisés. Escribió los primeros 5 libros, el Pentateuco, el gran profeta Moisés. Y les dice Jesús, él será quien los va a acusar, no yo. ¿Por qué? Por no haber creído en las Escrituras. ¡Qué contrariedad! Si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él, pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer en mis palabras? Me recuerda esto en aquella porción de la palabra donde después de la crucifixión el Señor va con estos dos camino a Emaús, no lo reconocen, el Señor se les revela y les dice en Lucas 24, qué torpes son ustedes y qué tardos de corazón. ¿Ve cómo es una cuestión del corazón? Para creer que todo lo que les ha dicho los profetas, ¿acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Fíjese, y búsquelo por favor, Lucas 24, 27. Dice, entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. ¿Por qué? Porque las Escrituras dan ¿qué? Testimonio de Cristo. Yo recuerdo cuando estudié Tumi, como a mí se me quedó este pasaje. ¿Dónde encontramos esta porción de la palabra? ¿En el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento? No, la parte que está de que les estoy diciendo de que van a Emaús es en el Nuevo, pero está hablando de qué? Moisés, profetas y ¿de qué está hablando? Del Antiguo, ¿verdad? Así que, amados, tengamos mucho cuidado. Así que ahí está el juicio. Era Jesús defendiéndose y dando testimonio de aquellos que venían y que dieron testimonio de él. ¿Cómo, después de todo esto que leímos en la Escritura, cuál es el veredicto según usted? ¿Los religiosos son inocentes o culpables? Culpables. ¿Por qué son culpables? ¿Cuál es la culpabilidad? Incredulidad en el Hijo de Dios. ¿No es acaso lo que decía el Señor? Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ¿qué? De ser hijos de Dios. Póngase de pie, iglesia, por favor. ¿Cuál es la aplicación entonces para nosotros? Sé que hoy tenemos muchos invitados, qué bendición que estén aquí y qué bendición que hayan podido escuchar el mensaje. Lo que estaba haciendo Cristo es decir quién es Él, estaba dando testimonio del Padre, de Juan el Bautista, de las Escrituras, de sus obras, las cuales todas demostraban que Jesús es ¿quién? Que Jesús es Dios, amado. Jesús es el Hijo de Dios y por ser de la naturaleza divina Él es Dios.
Y esto trae una pregunta que le quiero formular esta mañana. ¿Usted cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y esto me trae a otra pregunta que le quiero hacer esta mañana. ¿Usted cree que Jesús es el Hijo de Dios que puede perdonarlo de sus pecados? Y por último, ¿usted cree que Jesús es el Hijo de Dios que puede perdonarlo de sus pecados y darle vida eterna? Si usted no pudo contestar amén, si usted no está de acuerdo con esto, pero usted está en esa búsqueda de Jesucristo, venga, póngase a cuentas con Dios. Todo lo que hizo Jesús, Jesús dijo, yo no vengo por mi cuenta, todo lo que hago es por lo que el Padre me ha enviado a hacer. Todo lo que estaba haciendo Jesús es decir, yo he venido y quiero que ustedes reconozcan el testimonio de Juan, porque quiero que ustedes sean salvos. Y entonces usted puede decir, pero ¿salvo de qué? Salvo de la ira de Dios. La palabra de Dios nos enseña que todos somos pecadores, y porque todos somos pecadores, si no nos arrepentimos y creemos en Jesucristo como Señor y Salvador, la ira de Dios viene sobre nosotros. Salvo del castigo eterno, amado, salvo de no pasar la eternidad con Dios. Y la invitación es la misma que hacemos siempre desde este púlpito, si usted todavía no ha reconocido, pero hoy escuchó tanto testimonio acerca de quién es Jesucristo y quiere ponerse en paz con Dios, la invitación es esa, amado, no endurezca su corazón. Póngase a cuentas con Dios, crea en Jesús, rinda su vida a Jesús y reconózcalo como aquel que perdonó sus pecados, como aquel que murió por usted y por mí para darnos perdón de pecados y vida eterna. ¿Y cómo aplica para nosotros, iglesia? Para nosotros que ya tenemos una relación con Dios. Yo creo que el primer punto es hacer lo que el Señor hizo con estos hombres, llevarlos a la Escritura y enseñarles que toda la palabra es inspirada por Dios. Les decía, Moisés es quien los acusará. Muchos de nosotros a veces creemos solamente en el Nuevo Testamento y minimizamos por alguna razón el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que no hemos entendido bien. Pero dice Pablo hablándole a Timoteo que toda la palabra es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir. Toda la palabra de principio a fin es inspirada por Dios y es útil para nosotros, amado. No minimice una porción de la palabra. Y al seguir descubriendo nuestro amor por Dios, amado, siga buscando crecer en su relación con Dios. No era falta de evidencia lo que estos hombres tenían, sino falta de amor. Si usted ha perdido el rumbo, iglesia, y si acaso usted no está creciendo en ese amor por Dios, entonces, ¿qué está viviendo? ¿Qué estamos viviendo? ¿Está teniendo intimidad con Dios? ¿Está yendo a su palabra? Y si va a su palabra, ¿por qué la lee? ¿Porque quiere confrontar a alguien más? ¿O porque quiere conocer a su Señor? Que el Señor nos ayude, amén. Vamos a orar, vamos a ser despedidos. Y que esta palabra traiga convicción a nuestro corazón, amado. Si no es acerca del amor por Dios y una relación con Él, no es correcto. Padre, gracias por tu palabra esta mañana, Señor. Gracias por enseñarnos por qué eran importantes los testigos. Tú mismo estableciste eso en tu palabra, Señor. En el Antiguo Testamento, en tu palabra perfecta, para tu pueblo Israel, Señor. Pero al ver esta porción vemos la importancia, Señor, de atestiguar. Y Señor Jesús, qué sabio eres, Señor, y qué bendecidos somos de haber leído esta palabra, que nos lleva, Señor, a conocer más todavía de ti, pero también de cada uno de nosotros, Señor, del corazón humano, que aunque te tenían a ti enfrente, Señor, no te reconocieron. Padre, haz tu obra esta mañana, Señor, y si acaso hay alguien que no te conoce, Padre, todavía, pero
Señor, tú estás obrando en su corazón y lo estás trayendo hacia ti. Padre, haz la obra hoy, Señor. Oramos como tu iglesia por convicción de tu Espíritu, Señor. Que la gente pueda venir a ti, Señor. Que quien haya recibido este mensaje aquí o por Facebook, Señor, si no lo ha hecho, que se ponga en paz contigo. Y a nosotros como iglesia, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a meditar, Señor, en nuestro caminar. Ayúdanos a ver qué es lo que tenemos, Señor, y por qué hacemos lo que hacemos. Por qué vivimos como vivimos, Señor. Si hemos caído en la trampa de la religiosidad, Señor, de hacer las cosas no por un deseo de agradarte y por un amor por ti, Señor. Padre, perdónanos y ayúdanos, Señor, a vivir nuestra vida cristiana de la manera correcta, Señor, a buscarte, Señor, con todo nuestro corazón porque te amamos, a hablarle a las personas porque te amamos, a servirte porque te amamos, Señor. Quita, Señor, ese lazo, Padre, ese lastre de la religiosidad, Señor, que nos asedia y también del pecado. Y permítenos seguir adelante. Señor, quita toda incredulidad de nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te muestre su favor y te conceda su paz. Que esta semana, si acaso tu relación con Dios está seca, el Espíritu de Dios reavive esa obra en ti, que crezcas en tu primer amor como antes y mucho más todavía, y que el Señor te use para compartir con otros. Si has perdido el rumbo, que el Señor te traiga, y si no conoces a Cristo, que vengas a Cristo, porque Él te puede salvar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.